Mañana un juez indagará al vicepresidente de la Nación. El juez Lijo lo llamó a Vudú el día que se acordó con el Club de París y lo citó para 45 días después, el día que Argentina se reunía por primera vez con los BRICS. Después cambió de opinión el juez y dijo, no, mejor que venga el lunes que viene. Y Vudú primero dijo, llámenme ya, quiero que me indaguen, quiero decir todo lo que pasó, quiero poder defenderme. Y después pidió la nulidad de esa citación. Y después al fin dijo, bueno, voy el lunes. Nada es blanco o negro. Este gobierno fue el que nombró a la Corte Suprema de Justicia más prestigiosa y más independiente de los últimos 40 años, y eso es cierto. Y también es cierto que este gobierno se cargó al Procurador General Esteban Ricci por el caso Vudú, y eso también es cierto. Después cada uno evaluará qué es más importante, pero nada es blanco o negro. La verdad es que se lo acusa de tener un testaferro y haberse quedado con una empresa, pero no hay una foto ni nunca nadie lo vio con ese testaferro. Por lo tanto, o es inocente o, si es culpable, van a pasar muchos años, Vudú va a ser viejito y no se va a probar nada. De todas maneras, la prensa ya lo destrozó a Vudú, porque hoy las cosas en Argentina son así. Así que ese veredicto, el de la prensa, ya está. Esta semana se va a conocer el índice de inflación de mayo y ya te lo puedo adelantar. Mirá, va a ser 1,6 o 1,7%, es decir, bajó la inflación en Argentina. Ahora, hay consultores privados que dicen que la inflación es el 2%. Es decir, todavía mantienen una diferencia con el INDEC. Yo creo que el INDEC funciona mejor que antes, que Kicillof lo mejoró sustancialmente. Y creo que la inflación debe ser 1,6, 1,7% como dice el INDEC, pero creo, no estoy seguro. Porque ¿sabés qué? Y todavía no confío del todo en el INDEC. Y no confío porque no tengo los datos de pobreza, no confío porque no entiendo por qué el año pasado teníamos un superávit comercial de $1.000 millones por mes y ahora es de 100 y nadie me explica qué pasó. Y me da la impresión entonces de que el año pasado estaba horriblemente mal y todavía no se blanqueó eso. Porque sigue al frente del INDEC Ana María Edwin, que es la misma persona que hacía las macanas antes en el INDEC. Es decir, yo creo que la inflación está bajando y esa es una buena noticia. Pero todavía no logro confiar en el INDEC. Nada es blanco o negro. Mirá, los gobiernos salvan vidas o matan gente. Así de claro, eso hacen los presidentes. Salvan vidas y matan gente. No es nada más que administran. Cuando en los 90 congelaron las jubilaciones en 150 pesos durante 10 años y después la bajaron un 13%, estaban matando gente. Los jubilados se morían de enfermedades, se morían de hambre. Esta semana hubo un anuncio que entre medio de todas las cosas pasó casi desapercibido. En Argentina hay 19 vacunas gratuitas y obligatorias que se controla que todos los chicos, y en muchos casos, según la vacuna, los grandes también se las den. Había 6 vacunas nada más hace 10 años. Ahora habíamos llegado a 16 y se pasó a 19. Igual que Alemania, igual que 4 o 5 países en el mundo. En ese caso, con ese anuncio, el gobierno está salvando vidas. Y prácticamente no se habló de ese tema. Hay gobiernos que humanizan y gobiernos que deshumanizan. Hay medidas que humanizan y medidas que deshumanizan. Y cuando vos privatizabas el régimen previsional y entonces el que tenía guita iba a tener una buena jubilación y el que no tenía guita se iba a morir de hambre, esa era una política para mí que deshumanizaba. Y esta semana se anunció que prácticamente el 100% de los mayores de 60 años, en el caso de las mujeres, de 65, en el caso de los hombres, van a tener una jubilación. Y también pasó medio desapercibido. Esa es una política que humaniza. Cristina Fernández no eligió bien a sus ministros de Economía. Pero aparentemente con Kicillof la acertó. Da toda la impresión de que Kicillof es el mejor ministro de Economía que ha tenido Cristina Fernández. Y cada vez más fuentes de Estados Unidos dicen que esta semana también la Corte Suprema de Estados Unidos va
a fallar a favor, beneficiando a la Argentina. Y eso es lo único que le faltaba cerrar a Kicillof para dar vuelta a la ecuación de la economía y poder volver a comenzar a crecer desde el lado de la inversión, que lleguen inversiones después de arreglar todos los entuertos que había y entonces empezar a crecer con menos inflación. No esperes un boom, pero se va a empezar a dar vuelta la cosa. Eso lo hizo Kicillof. Digo, a ver, esto y mucho más es el kirchnerismo, la Biblia y el calefón, ¿sí? No es ni blanco ni negro. Es un gobierno desprolijo, que sale a destiempo, a veces con cierto desdén por la gestión, pero es un tremendo hacedor que dio vuelta a la Argentina como un guante. Tiene, digo, los que simplifican en blanco o negro o no entienden nada o tienen intereses cuando están opinando, porque es muy complejo analizar la acción de este gobierno. Entre lo bueno y lo malo, cada uno elegirá qué le interesa más. De las cosas que hizo mal, ¿son más importantes que las que hizo bien? ¿O las que hizo bien son más importantes que las que hizo mal? ¿Con qué te quedás de esta semana? ¿Con el hecho de que con la moratoria todos los mayores van a tener jubilación y entonces tenés a todos los pibes cubiertos de todos los mayores? ¿Con las vacunas o con lo de vudú? Ahí decidís si es bueno o es malo. Pero es complejo el kirchnerismo. Yo me enojo con los errores, me enojo con los problemas generados, que no se los generó otro, autogenerados. Me enojo con el tiempo que tardan en arreglarlos. Me enojo con que hayan dejado a Moreno hacer semejantes desastres, entre ellos hacer que el gobierno pierda toda credibilidad. Entonces ahora hay datos que, por más que existan, nadie los cree. Pero la verdad es que cuando pasan cosas como esta semana, cuando veo que un gobierno al que le queda poco, que está pasando por una situación económica difícil, que viene de una elección mala, sale con medidas como la del plan de vacunación, que salva vidas, y como la moratoria que te pone al 100% de los mayores con jubilaciones, y ahí yo sigo pensando que las cosas más importantes que hace el kirchnerismo están bien. Mientras hace macanas, en muchos conceptos, las cosas más importantes me parece que siempre favorecen a los que menos tienen. Pero es muy complejo, no es ni blanco ni negro. Es muy complejo y cada semana cuando lo vas a analizar te encontrás con que los tipos cometieron errores, hicieron macanas y de vez en cuando toman decisiones como estas que nuevamente te hacen pensar que es difícil encontrar gobiernos con este nivel de convicciones. Buenas noches, esto es Economía Política.